Salió la convocatoria del Bocho Batista para la Vinotinto. Vuelve David Martínez. Aparentemente no hay quejas con esta convocatoria. Jugamos a 3 toques previo a ese gran partido. Me voy a quedar con lo último. No hay quejas. ¿Qué les pareció la convocatoria? Yo publiqué un video ayer, entonces, a ver, ¿qué les pareció? Con alternativas interesantes, ya lo que todo el mundo pedía a gritos, prácticamente todo el país, tener la alternativa de David Martínez. Hay que dejarlo claro, tener la alternativa. No es un asunto de que él vaya a ser el protagonista de toda la historia, bueno, no lo sabemos, eso lo dirá su juego en la cancha, pero es poder contar con uno de los jugadores que en mejor forma está, y para este tipo de partidos tienes que tener, o debes tener, excusen ustedes la redundancia previa, debes tener a los jugadores que estén en mejores condiciones para un partido tan trascendental como el de Bolívar. Siempre en una convocatoria va a haber alguien que le falta algún nombre o le sobra algún nombre, pero creo que el consenso general es que hay o no hay quejas o pocas quejas, que los que fueron convocados hay algún motivo lógico para que esté o alguna explicación para que esté. Algún nombre por ahí, habrá que preguntar de más por qué no está o por qué está, pero ese consenso de que no les disguste la convocatoria, esto es una de las pocas del último tiempo. Pero ustedes mencionan, sobre todo en tu caso, Josías, quién pudiera faltar o quién hace un poquito de ruido. El sospechoso habitual, en este caso, es Jan Hurtado. Sí, claro. Mi sensación, yo estoy de acuerdo que Jan Hurtado no tiene una actualidad para ser llamado por encima, por ejemplo, de Alejandro Marqués. No hemos visto a Alejandro Marqués en la convivencia con el grupo ni en los entrenamientos de la Vinotinto, pero en cuanto a números. Ahora, yo siento que Jan Hurtado está porque vamos a jugar contra Bolivia. Una defensa que no es la de Uruguay, la de Argentina, la de Brasil, potente físicamente, y Jan Hurtado, viendo que de repente el partido se te puede complicar, minuto 70, Jan Hurtado te puede hacer un trabajo que le lleve a superar desde ese aspecto a los defensores bolivianos. Su potencia física. Ahora, ahí donde entra, hay una explicación para que esté. Bueno, pero la estoy suponiendo. Y viene de la última fecha FIFA y en una convocatoria anterior de un partido amistoso no oficial o un partido amistoso fuera de fecha FIFA, y hay una explicación como la que da Ignacio, que uno supone que va por ahí. Y cuando digo, quizás preguntamos por qué lo llamaron, yo no estoy para nada en contra tener un lateral izquierdo de alternativa como Milani y tener un volante central que en su último tiempo se ha visto bastante bien en un fútbol que no está en su mejor momento, pero que no deja de ser competitivo como el fútbol colombiano. Y Flores, este jugador que en Venezuela brilló en el Caracas, acaba de ser campeón en Colombia hace poco tiempo, y tiene cosas que pudiese aportar en algún momento determinado, por decir que alguien diga de dónde salió. No es ningún paracaidista, no es un jugador que tiene un talento, no había sido llamado nunca, pero hay algunas explicaciones que lo haya visto en el último tiempo que puede aportar y puede sumar. Sobre todo en el caso de Hurtado, yo creo que va por fondo físico. Hay una cosa interesante que hablábamos y tú hacías referencias. En el minuto 70, tú mismo hacías referencias. En el minuto 70 estaba empatado el juego. Hurtado era una variable interesante. ¿Por qué? Porque Bolivia puede acusar de desgaste en el partido contra Venezuela jugando en Maturín, jugando a la hora en la que se juega en Maturín, jugando con la humedad en la que se juega en Maturín. Pueden acusar de desgaste. Y ya en el último tramo del partido, tener un jugador fresco, con las condiciones físicas, con la explosividad en el regate, como lo tiene Hurtado, con la velocidad, te puede generar el desequilibrio muy necesario, o un desequilibrio muy necesario en la línea de fondo de la selección de Bolivia. Yo ahí difiero en algo, ¿no? Hurtado con espacios reducidos es muy limitado, porque él es de gambeta larga, por decirlo de alguna manera. Yo lo veo más, a ver, estamos posicionándonos en un escenario simplemente imaginario, ¿no? Que esté 0-0, minuto 70, Venezuela tenga que buscar aún con más ahínco el partido, y tú tienes a Salomón Rondón, digamos, como tu delantero referencia, y Hurtado puede acompañar. Y ese acompañamiento de Hurtado, por potencia física, por ese biotipo y por lo que le conocemos, puede llevarlo a alejarse un poco del gol, por decirlo de alguna manera,
atraer a un defensor central, a un marcador, y eso le da posibilidades a Rondón de que cuando tenga que rematar esté en mejores condiciones. Y en algún momento determinado, aunque no ha hecho goles en este último tiempo, es un jugador con buen juego aéreo y un cabeceador más. Cuando se necesite en algún, vamos a colgar más centro, es una tentación que puede tener un entrenador. Él en el Gimnasia de Grima de la Plata jugó 7 partidos, creo que de titular fueron 5, dio más minutos que lo que había visto en el último tiempo, no marcó. Aparentemente su funcionamiento en cancha futbolístico fue mejor de lo que venía haciendo en el fútbol brasileño. Veremos, seguramente el entrenador vio para que lo llamen, pero en general la convocatoria reúne una cantidad de jugadores que la gente considera, y más allá de la duda de algún jugador o alguna pregunta, el técnico lo ha tenido en este último tiempo y le ha funcionado para lo que el técnico quiere. Y vamos al caso de David Martínez. Creo que en general en Venezuela todo el mundo reclamó cuando no lo llamaron o cuando el jugador decía conmigo no ha conversado nadie. Ahora que lo llaman, no vamos a decir que nos escucha a todos, pero sí vamos a... No, el técnico no tiene por qué escucharnos a nosotros. Ahí yo difiero. Por eso, no nos escuchó. Yo no estoy diciendo que nos escuchó. Eso es lo que quiero decir. No voy a decir que nos escuchó. Sí cree, bueno, no sé, nos escuchó no por nosotros, sino gente que pero diga, en el tema de que si critico que no lo llamaran, ahora que lo llaman, voy a destacar de que un jugador que tiene el talento no se tiene por qué negar a llamarlo. Mira, pero y tengo que hacer nota que lo más de que no se escuchó. Es que era un clamor constante de la mayoría del fútbol venezolano, creo yo. Es decir, preguntar. La pregunta más constante de los últimos 3 meses en el fútbol venezolano es ¿por qué no está David Martínez en la convocatoria? Pero Batista, a ver, Batista es un tipo que, si bien es cierto, esta es su primera experiencia dirigiendo una selección. Batista ni siquiera pasa largos periodos de tiempo en el país. Segundo, de esa manera no puede tener una idea clara de si realmente la prensa es influyente. La prensa en este país de fútbol no es influyente, no influye. Yo lo lamento por los que creen, de repente en sus microclimas sí, pero a nivel de selección no, porque aquí ni a Esquivel le movieron los técnicos de la prensa, ni a Laureano González, ni a Jorge Jiménez, y mucho menos le mueven a los entrenadores eso. Pero alguien le habrá sugerido, y no me refiero a la prensa, alguno de sus asistentes, a alguno de los jugadores de la convocatoria le habrá preguntado, o lo habrá reconsiderado él mismo, de que es un jugador para ser tomado en cuenta. Lo habrá reconsiderado él mismo y su cuerpo técnico, para eso están. Pero yo creo que la mayor prueba de que él no está escuchando o que no es influenciable por la opinión externa me refiero a lo que estamos fuera del contexto, selección, federación, etcétera, la convocatoria de Milani. Milani no ha debutado en primera división, es cierto, esto es un hecho, esto es indiscutido. Ahora bien, es un lateral que con la selección juvenil venezolana mostró cosas interesantes y por otro lado, no hay un suplente natural de Miguel Navarro, porque se ha experimentado en el buen sentido de la palabra, por favor, con Macún, con se ha puesto a jugar a Puro, Alexander, todos se han movido. Y lo hemos expresado en este programa, uno de los mayores miedos que yo tengo es que nos perdamos al mejor lateral derecho de esta generación, como en su momento fue Roberto Rosales, porque no había un lateral izquierdo. Y lamentablemente en el fútbol profesional de venezolano en primera división, en este momento, no sabemos qué va a pasar en 6 meses, no hay un lateral izquierdo como para decir, bueno, este tiene que ir convocado. Que sea indiscutible para que sea llamado. A mí el entrenador Bocha Batista lo he criticado en este último tiempo y hay algo que tienen los técnicos que a veces pareciera que algunos temas llegan a ser punto de honor. Cuando el profe declaró no hace mucho una declaración nada feliz refiriéndose a David Martínez, que lo criticamos acá en este espacio también, que no tome algo como punto de honor para mí es bueno. Totalmente. Que no tome de que este jugador no lo llamo porque no lo llamo, eso es bueno. Y que no fue porque la prensa se lo dijo, pero que lo haya reconsiderado con la almohada, de que tenga a un lateral izquierdo natural, un jugador con esa proyección de Milani, a mí me gusta. Seguramente ha visto todos los juegos del Primavera donde él estuvo para analizarlo. Es un jugador que yo lo vi en la selección juvenil, no lo he visto con su club,
pero que en su club lo convocaron en los últimos partidos, no llegó a haber minutos, pero estuvo en esa convocatoria de primer equipo en Alacho. Acuérdate que es una forma interesante también de atarlo ya de una vez a la selección de mayores. Porque Sí debuta. Juvenil, Sí debuta. Porque estando en juveniles, acuérdate que tú en la sub-17 le haces con una selección, la sub-20 te permite hacerlo en otra, pero ya en la mayor, listo. Y lo que dicen del tema Milani en la banda izquierda, sí. Va a ser una pieza interesante de recambio para alguno de los dos partidos. Sí, se necesita. Sí, no, vamos a poner un caso, puede ser un cambio posicional eventualmente en el juego con Bolivia. Vamos a poner en el caso de que se le esté ganando, porque hablamos del caso del 0-0. Sí, vamos al caso del 3-0. Si el partido es plácido, exacto. digamos, 2-3-0. Estamos hablando de escenarios imaginarios. Aquí estamos hablando de los dos escenarios. No, pero además establecemos. Hablamos de la crisis que necesitamos algo de la última hora. No estamos pronosticando qué es lo que va a pasar. No, estamos hablando de escenarios. Escenarios imaginarios. Venezuela está en el minuto 80 ganando 3-0. Puedes hacer eso. Sí, claro. Puedes darle descanso a Navarro, que este chico para. Porque hay una estrategia, que esto sí lo sé, tú acabas de describirla. Hay futbolistas a los cuales, teniendo opciones para jugar con otras selecciones, se los ha llamado, se les ha visto, han quedado, caso Milani, que ya jugó en las juveniles, pero en este caso que ellos puedan haber monitoreado su progreso, yo no lo he hecho tampoco, yo no he visto los partidos de la primavera, y decir, mira, lo traemos, lo vamos, a ver, así como he criticado a Batista, porque no se ha trabajado en el relevo de Salomón Rondón, porque John del Cádiz no tiene 24 años precisamente, claro. John del Cádiz cumple 30 horas, esto sí es un relevo. Esto sí es trabajarlo, entonces, así como... Cuando criticamos, y cuando hay que destacar algo que me parece positivo, lo destacamos, como en este caso. Ahora, a veces en las selecciones decimos, hay colado, sin faltarle respeto a nadie. En esta selección, en esta convocatoria, no pareciera haber. Hay que tomar en cuenta que hay un convocado que lo tienen entre algodones, que es Soteldo. Sí. Hay que ver, el Santos le dio permiso para que viniera, si puede jugar. Y hay un convocado que a mí me hizo levantar la ceja, que está en la Liga de Israel, Vargas, que físicamente no le dio para jugar en Quito, jugador talentoso, que jugó casi todos los partidos de titular en su club, y lo llaman, es jugador de segunda línea. Tienen a David Martínez, ahí está Juan Piañor, así que me imagino que el técnico dice, si no me llega Soteldo, tengo algunas alternativas para ese sector de campo. Porque, a ver, lo de Pico Vargas, nosotros hemos cuestionado a Batista porque en su momento, tras jugar en el Alto, Daniel Pereira desapareció de la selección por una mala presentación. El Pico Vargas, que además no estaba jugando bien, bueno, eran 12, 13 minutos, sufrió este inconveniente. Ellos, obviamente, con esta selección están reafirmando su confianza en las capacidades. Pero tú decías, y este es el punto clave también, uno de los puntos clave, Soteldo va a llegar sobre la hora, es decir, el día antes o quizá hasta 2 horas antes decidan si está para salir el titular o no, porque se está trabajando la lesión. Si no está Soteldo y tú decides que es Juan Pablo Añor el titular, eso te cambia toda la estructura del equipo por las características de Añor. Porque Añor es un tipo más de pausa, es un tipo más de gambeta corta, tiene más pase-gol que Soteldo, más disparo de media y larga distancia, pero no tiene la verticalidad, no tiene esa aceleración con pelota. Y esta selección, a pesar de gustos o de lo que sea, se ha basado mucho en eso que llaman transiciones. No, todo el mundo hace transición porque cuando tú pasas de no tener la pelota a tenerla o de tenerla a no tenerla, es una transición. Lo que nos referimos a lo que viene después. Y Soteldo es un tipo más acelerado. Anoche, por ejemplo, volvió ya Jefferson Savarino, creo que de un pase-gol, si no me falla la memoria. El gol con el que gana Botafogo, que hizo Igor Resú, fue un pase en centro de Savarino que tuvo una buena presentación. Y aquí quería llegar a esto del cambio. No desechemos que durante toda la eliminatoria, quien ha sido una alternativa no fija, porque no es el titular fijo, pero sí ha sido titular o ha sumado minutos del banco, es nada más y nada menos que Eduardo Bello, que se asemeja mucho más a ese vinotinto que hemos visto. Sí, es lo que me parecía, esa línea de volantes ofensivos, a mi parecer, dadas las circunstancias, va a ser con Velasco seguramente en la mitad, en el punto central,
y habrá que ver si va a ser Bello por la derecha y Sabarino por izquierda, o Sabarino va a ir por su carril habitual, que es O por la si derecha. juega con dos delanteros, si juega con Salomón y José. Sí, pero si caso. juega con dos delanteros, entonces... No juegan tres. No, pero él a ver, él habla de Telasco y dos por fuera. Claro, claro. Y juega con los dos delanteros. Porque si tú pones a un solo 5, llámese Brujo Martínez, tiene vamos a poner en numeración, 4-4-2. O sea, sí se puede. El tema es si tú juegas con un solo punta, Salomón Rondón, ahí ya tendrías, por ejemplo, Telasco y Brujo Martínez y Yangel Herrera. No podemos olvidar a Yangel Herrera. Para mí va a jugar Brujo Martínez con Yangel. Y yo creo lo mismo. Va a jugar Sabarino. Y tengo la duda si el técnico, si está Soteldo, si va a Telasco o va José con Salomón. No es que estoy diciendo cuál es mi preferencia, sino por cómo ha jugado habitualmente el entrenador. O juega, si no está Soteldo, deja a Telasco algo más adelantado, con recostado una banda a Sabarino, y juega arriba con José y Salomón. Repito, por lo que le hemos visto a este entrenador en más de una ocasión, en algún partido cuando no jugó Soteldo, él no colocó a alguien por ese lado. No, sí, Machís, claro que sí. Machi normalmente lo colocaba por derecha. Pero cuando no jugó Soteldo lo tiraba por izquierda. Selección. Estoy tratando de recordar el último partido que izquierda. Machi fue titular, que fue ante Chile. Paraguay, ¿no fue Paraguay? No, ante Chile, en la derrota de Venezuela 4-2. Iba por la banda derecha. Sí, pero en ese partido jugó Soteldo. Sí, Soteldo iba Estás por hablando cuando no izquierda. está Soteldo, y cuando no está Soteldo él sí ha tirado a Machís por izquierda. Las poquitas ocasiones sí lo ha tirado por izquierda, pero Machís no está en esta convocatoria. No está totalmente descartado. Ahora, si tú juegas con... A ver, ¿qué me gustaría a mí? A mí, un punta, Salomón Rondón, Sí, claro. dos mediocampistas, lo que ustedes quieran, Yangel y Brujo. Pareciera que Brujo sigue siendo... Es volante de primera línea. Sí, de primera línea. Y adelante, tres mediocampistas. A mí ceder el medio del campo, creyendo que porque tienes dos delanteros vas a ser más ofensivo, me parece una locura. No. Estamos totalmente A de mí acuerdo. La Estamos alineación ideal, de Yangel y Brujo Martínez sería Soteldo, Telasco y Sabarino, y arriba Salomón, para nuestro gusto. No, para ¿Cómo incluir. Bueno, y también me dijiste que querías jugar con tres Sí, delante de ellos. pero yo vería, por ejemplo, si ¿Tú no yo tendrías, fuera- a quién no tendrías de yo pusiera Yangel o Telasco, dependiendo de cómo lleguen, porque también Yangel viene una temporada de mucho cansancio, eso lo verán, con el Brujo Martínez y los tres mediocampistas. Si llega Soteldo por izquierda, por derecha Sabarino y por el centro Añor. A mí me gustaría eso, porque Añor te da una cuestión distinta. A mí- es un jugador Pero con estamos hablando de una gusto. características especiales. Ahí saldría. Telasco sí jugaría un poco más retrasado. En el caso mío, que lo tendría más arriba. Yo he visto a Telasco que puede ayudar a defender o puede ayudar ahí en recuperación, pero normalmente lo he visto con funciones más adelantadas en el último tiempo. Sí, pero ¿qué tanto te va a atacar Bolivia? Digamos, a nivel de juego elaborado, de progresión. Ojo que esta Bolivia viene sin Ramiro Vaca. Va a venir con Miguel Tercero. Ramiro Vaca no está en la convocatoria, que es un jugador que aporta muchísimo a Por la eso que causa de repente Bolivia. va a venir más atrás. Incluso. No, y Ramiro Vaca te Yo da creería un que disparo sí. de Y aquí media distancia Y hay impresionante. un problema que es que Venezuela ha tenido toda la eliminatoria, que es que el balón pase de la segunda línea de volantes a Salomón y que le lleguen los balones a Salomón para poder rematar. Ese es un problema de ahí toda la tocas eliminatoria de mi Venezuela. gusto por Añor. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Es que si el balón le llega a Salomón contra esta selección de Bolivia, hay muchas más posibilidades. de, no solo yo de no ganar, estoy de en contra, ganar, yo no estoy en contra que juegue Añor. No, Añor me parece espectacular, Es un y Añor tema de gustos que y estamos- Añor te da pase gol y te da remate de media distancia, que también no Pero hace falta. aquí quiero, a ver, en el repunte de Bolivia en las eliminatorias, que ha sido mayoritariamente en el alto, porque no olvidemos que le ganó a Chile, ¿no? De visitante, fue De visitante. visitante, sí. Ok. ¿A qué ha jugado esa Bolivia? Y teniendo en consideración que repuntó, a lo que siempre jugó en el alto. Pases largos al vacío. Bolivia no es una selección que te genere largas posesiones de la pelota. No lo va a hacer fuera de su casa. No lo va a hacer en No lo va a Maturín. hacer. Entonces, ahí está el sustento de mi gusto. Y establecemos la palabra gusto para que se entienda que no es una sugerencia
de yo poblaría el centro del campo. A mí me gusta, cuando lo aclara Ignacio, que es el gusto, y uno a veces hace comentarios en función a cómo ha jugado el entrenador. Claro. De adaptar a la idea del entrenador. Pero la idea del entrenador, si él quiere poblar el centro del campo, ¿cuál es? Brujo Martínez, Yangel y Telasco. Más, obviamente, los dos que vayan por fuera. Ese también es poblar el centro del campo. No, y es lo que ha aplicado en estos últimos partidos. No, pero contra Perú sí jugó José con Salomón. Jugó José con Salomón, por eso no lo descarto, pero en algunos partidos ha usado Telasco, que lo habíamos pedido, pero Telasco no al lado ni de Brujo ni de Yangel, sino un poquito como más un tercero, sí, un poquito claro, más adelantado. Claro. Telasco tiene llegada, tiene gol, tiene... Sí, claro. De hecho, en su club actualmente juega bastante más adelantado. Ojalá salga rápido ese club, de verdad. Lo anunciamos, dijimos, pero no porque vemos el futuro, pues sabemos quién es Mascherano como entrenador, pero además ahí tienes dos jugadores que no corren, Messi y Suárez. No hay equipo en el mundo que se pueda dar ese lujo. Lo dijo Scolari después de ganar el Mundial de 2002. ¿Sabes qué dijo Scolari? Y tengo esa entrevista porque la hicimos nosotros en la revista, en The Tactical Room. Yo no llevé a Romario porque no podía darme el lujo de tener dos futbolistas que no se comprometieran de manera intensa con la fase de no tener la pelota. Claro. Y no, por ende no podía tener a Romario y a Ronaldo. Y él prefirió a Ronaldo y le fue mal. Y no lo iba a sentar al uno y para dejar al otro, sí, es complicado. Ahora, Ignacio dice en ese club, que no, el tema no es el Inter Miami, que hay dos que no corren. Yo creo que en ese equipo hay más de dos que no corren. No, pero además es un entrenador que nunca se... Voy a parafrasear a uno de mis grandes maestros en cuanto a otro exfutbolista que hoy en día es director técnico. Nunca se preguntó por qué pasaban las cosas. Si tú no estudias y no te preparas, dices, ay, ¿por qué tú? Y estudiar y prepararte no es ir 3 días para un equipo. Es además en el curso establecer relaciones con quien sos tu maestro, preguntar, estudiar, hacer giras. Pero bueno, en fin, no nos metemos más con ese equipo. Yo estuve revisando de los convocados jugador para ese equipo. Cómo han estado en estos últimos días en su club. La mayoría con participación. Pico Vargas creo que metió un gol el fin de semana. Nahuel jugó de lateral. Anoche jugó lateral derecho. Pero ha jugado varias veces este año lateral derecho. Ha jugado de lateral derecho, ha jugado cuando tenían la línea de 3 centrales, como por el lado derecho de los 3 centrales, sí. Y ha estado muy activo. O sea, ha visto minutos constantemente Nahuel Ferraresi. Macuna ha visto muchos minutos, que es una de las alternativas que antes no jugaba nunca, ahora juega. Joshua Mejía jugando con su equipo que descendió en la Liga Griega. Juan Pablo Añor jugando en su equipo del Bolos, marcó varios goles Juan Pablo Añor. Miguel Navarro jugó completo ayer, ojalá que no lo juega. Se llega con jugadores que están en ritmo competitivo. Todos jugando. Sí. Eso es importante. Eso es importantísimo. Ahora, voy a plantear este escenario. Ajá. Yo tengo una opinión, no sé si esto se va a dar. 6 puntos de 6 posibles. No, ojalá. No, ese es un deseo. Eso es un grandísimo deseo. No, ¿te imaginas? Si yo siento que Bolivia, a ver, si yo fuera entrenador de Bolivia, que no seré entrenador ni siquiera del equipo de Criollito de nadie, que sí fue entrenador de un equipo hace muchos años cuando el fútbol femenino estaba empezándose. Duré 2 semanas porque no aguanté. Es que yo no me aguanto a mí mismo, imagínate. Qué bueno. Qué bueno que lo admite. Qué bueno que lo admite. Sí, totalmente. Pero yo soy como Charly García. Alguien en el mundo me quiere. Alguien en el mundo me quiere. Él decía pensar en mí. ¿No? Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Si Bolivia es un equipo que va retrocediendo a medida que va pasando el partido, y te arma esa línea de 4 con 5 mediocampistas, y tú vas avanzando y te obliga a tener secuencias más largas de tenencia de la pelota, de pases. Para mí van a ser cruciales los defensores centrales de la Vinotinto. ¿Por qué? Porque si tú estás ahogando al rival, porque el rival también cede espacio, te estás acercando a la portería, pero te estás alejando del gol. Porque estás entrando en un terreno muy reducido en el que hay mucha gente. Muchísima gente. Entonces, ¿por qué digo que pueden ser importantes los centrales vinotinto en esa circunstancia? Porque tú tienes que jugar para atrás. Para acercarte al gol, te tienes que alejar un poco. Porque tienes que sacar a Bolivia. Tiene que sacar a Bolivia. No le tiene que doler cuando le den la pelota. Ahora, los centrales, ¿quiénes serían? Otro que ha visto muchos minutos en el último tiempo es Wilker Ángel.
que a veces ha llegado a la convocatoria sin ver minutos. Pero Wilker ha sido titular en la selección, entonces yo creo que son Wilker y Ferraresi. No, claro, y claro. llega Wilker en un momento donde está jugando, Claro. sin lesiones. Llegó un momento, no le pesa la pelota en Pero los pies, es que y Nahuel pero le pesa la pero pelota en los pies. Wilker no tiene. A ver, Wilker La es- misma salida que Ferrari no la tiene. No, y, para y nada. que Jordan Osorio tampoco. Jordan Osorio era el número 1 en eso. Pero no, Claro. lamentablemente Bueno, no exacto. lo tenemos. Osorio sería lo A plus ultra, sería la Para primera opción nosotros, en sí, ese sentido. totalmente. Eso Lo que no pasa hay es que duda. Osorio, bueno, siempre ha tenido este problema con las lesiones. Claro. Pero era un partido para que Ferraresi y Osorio fueran los titulares por esa salida de la pelota. Wilker te da una contundencia, te da otras cosas muy importantes. Pero con la pelota, Wilker, a ver, No tiene la Wilker no se utilidad, perfila de la misma manera. no tiene la utilidad que tiene Osorio No y sé. que tiene Ferrari. Pero bueno, es lo que ustedes decían también al inicio. ¿Qué le cuestionamos a esta convocatoria? Ya lo que nos queda es ver qué va a pasar, ver qué va a hacer Batista, porque Claro. recibirá a los jugadores, verá en qué estado están. Pero yo creo que hay pocas dudas en el cuerpo técnico de cara al partido contra Bolivia. Las dudas son nuestras, son escenarios, son cuestiones de Sí, imaginación. pareciera, a menos que existe un imponderable, está la duda de Soteldo, que la cosa va a ir por el lado de Romo, Aramburu, Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, de Ángel Herrera, José Martínez. Para mí el que es titular para él, indiscutido, es el grupo. ¿sí? Indiscutido. Y Martínez está, de Ángel va a acompañarlo, me parece, Savarino, Telasco, Soteldo y Rondón. ¿Cuál duda me da? No a mí, sino que como el técnico plantea, contra Perú colocó a Joseph y Salomón y se entendieron. Sí, bueno, siempre se han entendido. Se Han jugado entendieron, poco, pero siempre se han entendido. tenían rato que no estaban los dos y se vieron muy bien los dos. Es posible que vuelva a utilizar a ellos dos. ¿Quién sería el que no está? ¿Telasco o si Soteldo físicamente llega, va a estar Soteldo? Va a estar. Si Soteldo llega físicamente. Si no llega físicamente, Empiezan las variables. ahí vemos Ahora, si deja a Telasco. Si has planteado a Ramiro Vaca, no viene. No viene. Viene Miguel III. Que era, además lo habíamos mencionado, esto es un tema de una investigación, Sí, esto claro, lleva su claro. tiempo. ¿Por dónde juega Ramiro Vaca? Totalmente. O sea, me refiero no en el centro como centrocampista retrasado. No, no. Sí. Su área de influencia es el centro del terreno. ¿Por dónde juega Sí, pero Miguel él se III? desplaza mucho. ¿Por dónde juega Vaca, Miguel Vaca III? tiene mucho desplazamiento, Sí, sí, sobre sí. todo él se mueve del centro a la izquierda y de la izquierda Sí, va hacia el pero centro más parte que hacia del cualquier centro. otra parte. ¿Por dónde Miguel, juega Miguel III en Bolivia, parte de la mitad con recorridos largos y tiene buena ¿Pero pegada recorrido largo por dónde? por el lado derecho. Por la banda. Por la banda. Por la banda. Bolivia va a sufrir por el centro. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en el centro. Tenemos que hacernos fuertes, no en la recuperación de la pelota solamente, sino No, el también pase en la reducido. construcción de juego. En la construcción de juego. Y ahí, a medida que pasen los minutos, si Venezuela no ha marcado, es cuando va a cobrar mucho más importancia el juego interno vino tinto. Sí, claro. Porque Bolivia, la conducta natural es retroceder. Bolivia se saca un empate, se va a dar Bolivia por satisfecha. en aquel partido contra Chile que ganó, nosotros nos quedamos, o mucha gente se queda, yo no, con el resumen. Y el resumen ve las 4 o 5 opciones de gol que tuvo Bolivia, todos en contraataque, Todos en ante contraataque, esa claro. Chile, donde le hizo mucho daño los pases de Vaca y las llegadas de Miguel III. Obviamente son buenos haciendo eso. Tienen buena pegada de media distancia, se tienen confianza Es para pegar, diferente que fuera es de la- diferente. eso es La Paz. Sí, en el alto. No, pero, Esa es la país del alto. pero fuera de La Paz, lo siguen intentando. Ah, es otra cosa. Bueno, eso ya. No, que haya marcado goles, no. La efectividad yo puedo mengua. intentar salir con Demi Moore. Pero no sale. No, exactamente. No, pero estamos hablando de las características de ellos, Sí. que lo van a intentar. Eso sí, del 100% de los disparos, el 60% lo hace Ramiro Vaca. No está. No está. Eso sí. Ahora, él tocó algo. Tú que eres narrador, observador, te lo tengo que preguntar, o sea, también, pero te lo tengo que preguntar, comienzo contigo. Hablamos de Bolivia al contragolpe, ¿no? Sobre todo ese partido contra Chile. Yo les pido, y ya estamos llegando al final, Sí. que Un último me toque den- de cada uno. Sí, un último toque. No, a ver, este espacio es nuestro, podemos Bueno, entender sí, lo que nos dé la gana. Esto no, aquí nadie nos está mandando Es el que ya corte. Master nos escribió que ya tenemos que. No. Tengo que entregar. Pero porque Josías me dejó este disparador. Sí. Y esto lo vengo yo planteando hace muchos años, Josías lo sabe porque lo hemos planteado cuando estábamos en Sport Plus, etc. Nómbrenme
Enumérenme 2 selecciones en esta eliminatoria cuya idea que les ha dado, o cuyo estilo de juego que les ha dado eficacia, no éxito, porque no todas son exitosas, que no sea sostenida en contragolpe y pelota parada. Número 2. Esto es un análisis que yo he hecho y por eso yo no lo estoy imponiendo. Quiero escuchar. Su característica no sea eso. Argentina es Una. Pero Es la única que yo encuentro. aún así, en el caso de Argentina, la cantidad de goles que han llegado para ellos en jugadas con balones largos, aprovechando espacio de defensa, y con balones parados es bastante elevada en el caso de Argentina. Pero es la única selección para mí en esta eliminatoria, en la que han cambiado entrenadores, como siempre, es la única cuyo juego interno es protagonista permanentemente. Sí, porque iba a decir Uruguay. Es que Uruguay le ha llegado, Uruguay ha sabido construir jugadas, es decir, no es que hemos visto un tiro libre o hemos visto un centro que va directamente al cabeceador en el área. No, pero el tránsito Uruguay ha construido a partir de jugadas, ha construido goles, hubo un con momento, 2, 3, 4 toques más después de la jugada balón Hubo parado. un momento de la eliminatoria que Colombia quizá lo intentó. Sí, lo intentó, pero no ha sido sostenido. No se pudo sostener. Cuando le ganan a Brasil en Barranquilla a partir de eso. Tú tocaste el tema de Uruguay. Uruguay, cuando no juega de la Cruz o cuando de la Cruz no está con las luces encendidas, es muy vertical. Sí. Colombia, cuando la pelota pasa por James, calma, apacigua y reparte un poquito más. Pero de resto han agarrado mucho vértigo y sobre todo en la etapa donde empezaron a tener dudas porque los resultados no llegaban, sí, y ya empezaron a recurrir al juego directo. Un momento que si no estaba James era Juanfer Quintero y Ríos, y había alguna construcción diferente. Pero a Ríos también le gusta mucho ir hacia ir directo. En este último tiempo, viéndolo, quizá no es que lo hagan todo el partido. Hay pasajes del juego donde toman cierta calma los ecuatorianos, pero los ecuatorianos es más el vértigo que lo hace. Ecuador explota la banda y la velocidad. Es más el vértigo. Es que estaba haciendo de retrospectiva mientras ustedes a Paraguay explota la banda y mete centros y pero pura banda, pero es pura banda. No, y es contraataque. Y apostando al juego aéreo. Entonces, ¿saben por qué les pregunto esto? Esta es una manera de exponer cómo el fútbol cambió. Normalmente, creo que hasta el año 90, los mundiales, el ganador del mundial era el que establecía la tonalidad de los próximos 4 años. ¿Por qué? Porque había ganado el mundial y todos querían copiar. Es la fórmula, claro. Eso se acabó. Hoy en día es la Champions League. Sí. Porque cuando el Barcelona de Guardiola todos quisieron entonces la salida del arquero, claro. Y así ha sido. Bueno, ha sido un asunto de difusión internacional también. Claro, la Champions se juega todos los años. Es el evento más difundido. Pero se juega todos los años. El Mundial se juega cada 4 años. Tal cual. Cada 4 años. Sigue teniendo su influencia. Porque vemos muchos equipos hoy en día, sobre todo a partir del Mundial de 2018, cuando el Mundial de Rusia, que deciden, bueno, vamos a poblar el centro del campo, porque si tu contragolpe va a ser por la banda, estás un poco alejado del arco. Si es por el centro, estás de cara al arco, ¿no? ¿Han oído? Por eso es interesante. Es interesante de que incluso con esa característica de juego, en un partido hay alguien que va a tener más del 50%. Bueno, claro. Y con todo de que hay alguien que tenga más del 50%, su fortaleza es el vértigo. Por eso que el porcentaje no te dice nada. No te dice nada. Hace cuando tienes la pelota y qué hace cuando no la tiene. ¿Qué hace cuando tiene? ¿Dónde toca la pelota? ¿Cuántos ataques logra y dónde ataca? ¿Y cómo lo ataca? Todo ese tipo de estadísticas que normalmente no se ve. Se ve posesión, remate y el que le gusta a todo el mundo, el de los goles. Hay un tema del fútbol que es un deporte colectivo. Pareció yo estoy dando esta, ¿cómo se dice? Verdades pero grullo, ¿no? Una idiotez. No, pero cuando yo te pregunto, vamos a poner el caso de... Salió la estadística en estos días de que el jugador con más duelos favorables en la Liga Española creo que fue John Aramburu. Hay una estadística sobre los duelos que comandó Aramburu. Está bien. Pero ¿sabes qué pasa cuando juegan en equipo? Aramburu gana el duelo, pero los compañeros no lo acompañan. Ese es el problema. No crean la situación para que ese duelo sea favorable. Esto no es una pelea de uno, eso es imposible. Por eso, cuando le piden a la Vinotinto que presione alto, ¿sabes qué digo yo? No puede.
porque no lo hace, porque no lo ha entrenado lo suficiente, pero no porque Batista no lo quiere entrenar, sino porque él sentirá que esta selección no la puede ejecutar, y entonces lo que hay es, sí, obviamente, algún desplazamiento individual, alguna persecución, pero presión como tal, lo que significa, sí, en la presión, en cualquier parte del campo, pero vamos a la alta, si Gregorio es el centroatacante y va a presionar, tú y yo tenemos que hacer una serie de conductas para que ese movimiento de Gregorio sirva, que es tapar la línea de pase, por ejemplo, José está a una altura que no sea la misma que yo, etcétera, etcétera. Y eso no pasa en la Vinotinto. Entonces, cuando nosotros hablamos de posible alineación, lo hacemos a partir de las características de los jugadores. Claro. Pero después Batista es Batista es el que sabe su... Bueno, cuando se es injusto en el deporte y se habla de la Maradona, la selección de Argentina de Maradona del 86, o el título de Maradona del 86, prácticamente te dicen que el resto era uno mocho. Y claro que Maradona fue determinante para ese título totalmente, pero el resto no era uno mocho. Yo te voy a poner una conversación. Yo les voy a poner, y ya con esto defendemos. No, terminamos. Pero... Definición, lo más importante es la definición. Tengo un amigo que para mí es el cerebro mejor amoblado del fútbol mundial. Mejor amoblado. Es decir, el que más ha estudiado, el que más se ha dedicado a conocer el fútbol, partido. Y él me dice que cada vez que ve los partidos del Mundial 86, mayor valor le da Maradona. Porque los compañeros no eran precisamente tan agraciados. No era una luminaria. No era una luminaria. Pero bueno, ese audio se los pongo yo ahorita porque es una conversación privada. Y por eso no doy ni el nombre. Mira, nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene hacemos operativos, ¿no? Sí, ¿hay operativos la semana que viene? La semana que viene operativos, día 3 toques de Venevisión. Eso sí. Pero el de Venevisión yo no lo puedo contar. No, bueno. Eso no me corresponde. Pero hay operativos, Muchachos, lo importante es que hay Nosotros operativos. sí operativos. Muy puntual y que es fundamental, creo yo, mencionarlo. Lamentable lo que vivió Miguel Navarro en la cancha, en el Morumbí. Despreciable la actitud, infeliz la actitud de Damián Bobadilla, haciendo referencia. Bueno, ¿qué te dice que Damián Bobadilla es un pobre tipo, un pobre diablo? Porque lo humano es lo que no... A mí me tiene sin cuidado si Bobadilla llega a ser un jugador que sea trascendental. Sí, lo puede ser. Pero como ser humano es un Como pobre ser humano diablo. es un infeliz. Ahora, Es un infeliz. es hora, y mucha gente se ríe cuando Vinicius forma sus líos, es hora que la excusa del calor de partido No. es que estaba bravo. No, porque eso de que estaba bravo con esa excusa han pasado terribles tragedias y eso no es excusa, eso no puede ser. Eso para calentar a un colega, Sí. a un colega, utilizar eso de la situación de su Mira, país. Lo que todos sea. Mira, hemos jugado fútbol. ¿tú sabes cuál era el índice de hambre en Paraguay con tu en mamá. el 90? Eso es otra cosa. Es otra cosa. ¿Tú sabes cuál era el índice de hambre en Paraguay en el 90? 22,7% de la población. Tampoco... Hay que tener un poquito de No. saber de dónde vienes para tú poder decir algo de eso y tratar y sacar de esa forma. Y Pero no te voy a hay, decir algo, no hay que porque ser tan si yo miserable, fuera no hay que ser tan si yo fuera miserable. alemán, que nací en el año 46, Alemania destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y tendría la edad que tendría hoy, cerca de 78 años, que Alemania es una potencia, tampoco lo puedes hacer. No. No, y hay que ser muy miserable para buscar cómo hacer daño ofendiendo la situación Es hacer del daño. país de donde Fue a hacer está su daño. rival. Él fue a hacer daño. No se puede ser así, Semana y que eso hay viene, que insisto, combatirlo. operativa 3 toques y atento con las promociones de Venevisión, ¿no? Sí, claro. Atento a las promociones. Gracias. Mosca, cuídense.